you've been doing this since '94. You're the reason I made it through. It feels so good, I know it's true. It feels so good, I never would have known. Repite Vigo. Somos la radio que también se ve. Red Visión, radio y TV. Ingresá a redvisionradio.com y mira en vivo. Somos la radio que también se ve. Red Visión, radio y TV. Buenas noches. Hola. Esta vez te avisé, esta vez no te agarré desprevenido. No, estaba concentrado. Ah, sí. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Lucho, bienvenido, buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo excelente? Todo funcionando. ¿Cómo te preparás? Para un gran programa. Para un gran programa. Bien, me fui a cortar el pelo. ¡Qué lindo! Sí, estoy lindo, gracias. Así que bueno, muy bienvenidos a todos nuestros oyentes de Redvisión Radio, aquellos que nos miran por redvisionradio.com, que nos escuchan por la 103.5, que nos miran a través de Instagram Live y en cualquiera de las plataformas que nos estés mirando, andá y compartí. Compartíselo a tus amigos, compartíselo a tus hermanos, compartíselo a tus padres, porque este programa es sumamente interesante, apto para todo público y a la vez no. Yes. Eso es una afirmación tuya, no mía. Yo solamente reproduzco lo que vos decís. Muy bien. También, si estás escuchándonos por radio, subile el volumen a la radio, porque hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Como siempre hablamos de cosas Le interesantes. puedes subir el volumen a su celular también si nos está escuchando por Instagram Live, Lucho. También no pueden, o si estás viéndonos por Twitch, por ahí, también podés subir el volumen del Twitch, ponerte los auriculares si querés para estar concentrado en lo que hoy vamos a estar hablando. Yendo Y si a querés ser Instagram Live parte de este programa, podés hacerlo a través de nuestro número telefónico o nuestro WhatsApp, enviándonos un audio diciéndonos lo mucho que nos amás, lo mucho que nos querés y de qué te gustaría que hablemos. Enviándonos un mensaje al Más 549-2284, no tengo la pisada 544321. Te di tiempo igual, Sí, igual no la tenía, o sea, no es que no la tengo porque yo no la busqué. No la tenés. No la tengo porque no está. Bueno, no importa, pero envíen a ese número. Sí. Repetimos una vez más, 2284-544321 es el celular de la radio. Así que esperamos sus mensajes. Envíennos audios. Envíennos. Bien. Hay que hacer voz de locución, ¿viste? Decís, A voz ver, de locución. ¿cómo? Me escucho un locutor y me mata. Sí, pues, voz de locución. ¿Cómo se dice? No, vos... No tengo idea. Tiene un Tiene un nombre. nombre. Sí. Cuando hablas más. Sí, imagínense lo capacitados que estamos para estar sentados de este lado. Es tremendo. Esto se llama gracia divina. Gracias, divina. Sí, gracias, Pablo Mochial. Gracias, Pablo Mochada. Gracias, Apóstol Martín Kimberly, gracias. Gracias, pastores. Por su confianza. Qué bueno. Gente linda. Qué gente Bueno, linda. Lucho, vos tenés cosas nuevas para contarme. ¿Por qué digo cosas. nuevas? Porque son noticias, cosas que pasaron esta semana, que pasaron en los últimos días, cosas que queremos que nos cuentes. Quiero enterarme, por favor, contame. Hay un montón ¿Qué de pasó cosas. esta semana? Estoy viendo que no sé por qué no me aparece la actualización para poder entrar al chat. No sé por qué. Por eso estaba medio distraído. Ah, claro. Pero hay un montón de cosas para hablar. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió acá cuando hablé, es el auto eléctrico, completamente eléctrico, totalmente eléctrico y re chiquitito, que podría entrar en... Gracias por esa gran cantidad de información acerca de las dimensiones del auto. Sí. Es re chiquitito. Re chiquitito. O sea, no sé si conocen un Fiat 600. ¿Cómo no? Bueno, creo que el Fiat 600 es grande. Nada, es un auto bien japonés, de esos cuadraditos, muy lindo. Chino. Y es completamente eléctrico y vale $4.500. ¿Qué tal? Si lo pasamos a peso y queremos convertir la plata, decimos $4.500 es un montón. Realmente para lo que vale un auto en dólares, ahí lo tienen. Aquellos que nos están viendo Se llama por edicionradio.com lo pueden ver. Hong Wang Mini. Sí, es un auto que... Muchas gracias por las dudas. Sí, que te recontra diría.
Es un auto que está hecho en China, pero tiene colaboración con la empresa automotriz General Motors, que nosotros por ahí lo conocemos como Chevrolet, o el Chevrolet. Bien. Ahí te me gusta más. Y es un auto muy, o sea, es pequeño como lo vimos, pero a la misma vez que no tiene nada de gasto, nada. Es, a ver si encontramos la autonomía, no lo dice la autonomía por aquí, pero viene a romper contra otras marcas de autos eléctricos como son NIO y Tesla. Tesla son autos de alta gama, por ahora autos de alta gama, eléctricos, completamente eléctricos, y hasta se manejan solos. O sea, vos te acostás a dormir, le decís dónde querés ir y te lleva. Obviamente de eso también vamos a hablar dentro de un rato, que entra dentro del top de los files o fails, Top fails. de las grandes cosas que se han Hashtag hecho. spoiler, no se desconecten, sí, no se lo importante. pierdan, porque vamos a estar hablando de los mayores fails de todo lo que tenga que ver con el mundo de la tecnología, desde de inventos fallidos hasta videojuegos que no eran lo que deberían haber sido, etc. Para otro momento ya lo voy tirando, porque a mí me gusta hablar de cosas que vamos a hacer en el futuro, pero vamos a ver también el tema de el cine. Es increíble los errores que hubo en el cine que nunca Por nos favor, dimos cuenta. como la silla de director en Harry Potter, por Como- favor, en la escena como de- aviones en la escena de Snape, en Troya. Aviones en Troya también. En Troya. Bueno. Nada que ver. Buenísimo. Teléfonos Bueno, celulares en Chaplin. Para, eso no. no, eso no pasó. Y si pasó sería muy raro. Sí. Bueno, Ahora otra de nos las patean la puerta. cosas que ha pasado esta semana es que Australia aprobó una nueva ley para que Facebook y Google paguen por las noticias. ¿Sí? Por lo general, acá no... Paguen por las noticias sería, o sea, si por ejemplo hay un canal local que sacó una noticia y se emite en la plataforma de Facebook. Exacto. Entonces Facebook va a tener que pagar lo que se llama regalías, Unas regalías, un impuesto, un impuesto. vendría a ser, para entenderlo tal vez más, y colabora y ayuda al gobierno australiano. Claro. O sea, una de las cosas que pasaba era que mucha gente no podía compartir cosas por esto mismo. Claro. Ahora se puede, pero hay que pagar. Facebook tiene que pagar, no vos, Facebook. Claro. Así que es algo bueno para el gobierno. Estaría bueno ver si se puede implementar en Argentina. Bueno, ya está, nos vamos a meter en otro tema. Mejor no entremos en eso. Seguimos. Sí. Yo tengo una Dime, a ver. que la vinculo a algo que tiraste la semana pasada. Ok. Xiaomi da nuevas noticias acerca de su cámara escondida detrás de la pantalla. Eso que habíamos charlado la semana pasada, Sí. que es una cámara que no tiene notch, es decir, es una cámara que va a estar detrás de la pantalla OLED del celular, que no va a tener un hueco en la pantalla por el medio del cual se ve la cámara. ¿Qué es lo que pasa? Las primeras impresiones o las primeras imágenes que habían dado acerca de esta cámara escondida detrás de Xiaomi mostraba que había cierta deficiencia en los píxeles Claro. de la pantalla, como que la calidad del píxel justo donde estaba la cámara se notaba. Bueno, ahora informan que eso lo han arreglado y que es la misma calidad de imagen que una cámara tradicional, y que tu pantalla no se va a notar de que detrás hay una cámara. Qué bueno. En serio. Buenísimo. Bueno, una de las noticias o cosa que me enteré es que además del robot que se fue enviado a Marte, el Perseverance, ¿Qué tal? algo así, Sí. hay otros dos países que también enviaron, como es China y Emiratos Árabes. O sea que Enviaron podemos también decir que hay varias misiones activas varias misiones activas en la Marte. superficie de Marte. Así que por ahí se encuentran. Por acá Juancito, muy buenas noches, bienvenido. Nos dice por nuestro chat de Ese. Instagram Live. Sí, que salgan esas cámaras escondidas. ¿Por qué no lo tengo? Porque no tenés clase. No sé por qué no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Porque estás Aparece. transmitiendo desde el mismo Instagram que estabas tratando de entrar. No, pero sí otras veces me aparecía. No, porque transmitíamos de otro Instagram. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, Porque recordamos que estamos Disfruten en el Instagram Live de Red Visión Radio. disfruten del chat. Podéis ingresar desde tu celular. Bueno, otra de las cosas que vimos es un cohete que hay. Un cohete espacial bastante más grande, pero reutilizable. ¿Sí? Eso es algo que me llamó mucho la atención. Mi compañero Pablo hoy me mandó esa noticia y yo dije,
¿Cómo reutilizable? ¿Cómo vuelve eso a la atmósfera? No lo sabemos. Pero Bueno, sabemos que SpaceX es pionero en esta tecnología y que estos muchachos suizos que están haciendo este súper recontra re gran cohete, que es reutilizable, trabajaron en muchos proyectos en conjunto junto a SpaceX. claro. De igual manera, lo que sorprende es que este cohete, o sea, los que hizo SpaceX hasta el momento solamente salen hasta la atmósfera y vuelve. Ellos aseguran que este cohete podría llegar hasta otro planeta. En este caso, la idea es que llegue a Marte, Claro. y pueda volver. Por el tamaño, es en porcentaje como un 700% más grande que un cohete tradicional. Es mucho más grande, pero bueno, todo tiene que ver con las dimensiones por la cantidad de combustible que tiene que llevar para un viaje de esa escala, ¿no es cierto? Sí, sí. Tremendo que lo que veo es que la idea está en que vuelva porque tienen pensado llevar gente. Claro. La idea, o sea, lo que lo diferencia a este cohete Sí. que estamos viendo es la capacidad de tripulación. O sea, puede llevar tripulantes. Eso es tremendo. Eso es novedoso. Sí. Sí, va a ser un antes y un después en el mundo de los viajes los viajes espaciales. De hecho, lo que a ver, ¿quién no soñó de pequeño ser astronauta? Por ¿Quién favor. no dijo qué va a hacer cuando sea grande? Astronauta. Astronauta. Todos, levante la mano, No, yo confesión. no, gracias. ¿No, en serio? No, en serio. Ah. No. Pablo Pérez, señoras y Sí, señores. sí. Yo sí, lo dije No, muchas está bien, veces, está bien. re convencido. Y ahora lo veo, wow, Sí, es posible. totalmente. Yo creo que esto deben haber pensado la gente cuando decían, che, podés tener una computadora en tu casa. ¿Una computadora en mi ¿No casa? me casa? Es imposible. Posible. Puede. Pero bueno, así estamos. Bueno, esas han sido algunas de las novedades tecnológicas. Hay mucho más para compartir, pero vamos a lo importante e interesante. Uy, pero hoy yo tengo un montonazo para hablar. Dijiste importante y yo ya me enganché. Cuéntanos, Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya hemos anunciado, vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial. Ahora, para entender lo que es la inteligencia artificial, lo hemos escuchado un montón de veces, lo hemos charlado acá, tengo el controlcito en la mano, no sé por qué, disculpen. Otra vez. Otra vez, está volviendo a pasar. Todo, bueno, carezco de inteligencia artificial. Es una palabra que hemos escuchado un montón este último tiempo, que sale en los medios, sale en los diarios, sale en las noticias, sale en los celulares, sale en todos lados. Vos agarrás tu teléfono y ves la palabra inteligencia artificial. Tu teléfono celular cuenta con inteligencia artificial. El navegador, si nos están mirando por Twitch, el chat de Twitch cuenta con inteligencia artificial. Y todo y un montón de cosas cuentan con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la primera inteligencia artificial o el concepto de inteligencia artificial nació acá hacemos una apuesta. Lucho, ¿en qué año decís vos que nació el primer concepto de inteligencia artificial? En 1969. No, Ah, perdí. aún antes. En el 1956, sí. Ahí nació Pensé el que era más o menos por concepto. donde se tiró el cohete o por ahí. Claro, no, nada que ver, o sea, no. No tiene nada que Porque ver. no tiene nada que ver porque esos no tenían inteligencia artificial. Ah, mirá. Todo comenzó cuando un par de gente, que no voy a decir sus nombres, pero son gente conocida del rubro, se juntaron y le pusieron nombre al concepto. Ellos dijeron, bueno, esto va a ser inteligencia artificial. Pero bueno, la realidad es que no lo crearon de la nada, porque tiempo después, vamos a ir un poco antes, en 1956 nació el concepto, pero la inteligencia artificial nació mucho antes. Lo primero que fue considerado inteligencia artificial fue la máquina de Alan Turing, o la máquina Enigma. Máquina Enigma con capacidad de romper con los códigos de seguridad de Claro. las comunicaciones que tenía el ejército norteamericano, Claro. la máquina de Turing. Fue la primera inteligencia artificial desarrollada. ¿Por qué? Porque lo que hacía era trabajar sola. reconocer. Por sí mismo trabajaba y, o sea, descifraba códigos. Entonces trabajaba por su propia cuenta. Esa fue la primera máquina con inteligencia artificial. El auge o la parte más grande de crecimiento de la inteligencia artificial fue entre el 1950 y el 1960, no hoy. Y ahora les voy a contar por qué, porque todavía no les dije qué representaría la inteligencia artificial. Lo que pasa es que para entender inteligencia artificial, primero tal vez tendríamos que entender inteligencia. Ahora, inteligencia es un concepto que no está muy bien definido, porque tiene tantas partes, por así decirlo, que está siempre en disputa cuál es la verdadera Claro. cuál es la verdadera definición de inteligencia. Pero en el informe o en la información que busqué yo, me quedé con un concepto que dice:
se define, o sea, académicamente a la inteligencia como la actividad mental que sirve para adaptar o conformar entornos relevantes para nuestra vida personal. De ahí a si vos usás el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo es tu problema. Bueno, yo lo voy a explicar, claro, lo voy a explicar medio así rapidito para poder entrar a lo que es inteligencia artificial, o sea, los 3 tipos de inteligencia. Esto es mucho más grande, es algo que no se puede explicar en los 5 minutos que yo pretendo hacer ahora, pero hay 3 tipos. Dentro de lo que se conforma la inteligencia, esta capacidad de nosotros de ser parte de un entorno o de adaptarlo o de transformarlo, existen 3 inteligencias. La inteligencia componencial, que a manera sencilla es nuestra capacidad de análisis. La inteligencia experiencial, que también en palabras sencillas es nuestra creatividad o la capacidad de crear cosas que antes no existían, en nuestra mente también, por supuesto. Y después la inteligencia práctica, que es nuestra capacidad de adaptarnos al medio. Ahora, entendiendo estas 3 cosas, ¿cómo es que nace la inteligencia artificial? Claro, porque de ahí nacen un montón de otras cosas. De ahí nacen un montón de otras cosas que no vamos a hablar hoy porque no tienen que ver con la inteligencia. Pero decir, bueno, ¿cómo estos tipos lo nombraron inteligencia artificial? ¿Cómo hicieron para decir, bueno, realmente nosotros consideramos que esto es inteligencia artificial y no es una simple capacidad de la máquina que nosotros estamos desarrollando? Bueno, así como hay tipos de inteligencia, hay tipos de inteligencia artificial. También son 3. Tenemos la inteligencia artificial débil o la inteligencia artificial estrecha, que eso es lo que yo hablo del auge, que entre 1950 y 1960 fue el auge, es donde más la inteligencia artificial creció. ¿Por qué? Porque fue ahí cuando descubrieron la capacidad de una inteligencia artificial de resolver problemas que nosotros los humanos también podíamos resolver, pero que la máquina lo podía hacer de manera automática. Entonces, en mucho menos tiempo, porque la capacidad de proceso es mucho más rápido en una computadora. ¿Pero por qué es más rápido? Porque nosotros ya lo sabíamos, se lo transmitimos a la máquina y la máquina lo único que te hace es buscar. Entonces, ahí es, por ejemplo, como nace la máquina Enigma. Claro. Era algo posible por el humano, pero que la máquina no se cansa. La máquina no tiene tiene otro tipo de límite que no es el mismo que el humano y tiene un montón de otros complementos que no están, que es la de, por ejemplo, la emocionalidad, el estar pensando en esto, en el estar pensando en aquello, en la presión. Tiene una sola función y... Entonces, listo. La máquina, tiene una sola función, que es lo que se llama inteligencia artificial débil. Problemas definidos y acotados. 2 más 2, la máquina 4. 70 millones más 200 millones, la máquina lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es acotado, es estrecho, es solamente eso. Eso es lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial débil. A un impulso, una respuesta. Se le pide algo, envía ese algo. Entonces, en esto, la inteligencia artificial no tiene aprendizaje. Que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es por ahí lo que hemos charlado, decir, bueno, el teclado de tu celular guarda las palabras que vos más frecuentemente usás para tirártela como sugerencia. Entonces, eso es una inteligencia artificial que aprende, ¿no? Que no es esta inteligencia artificial débil o estrecha que solamente resuelve problemas. O sea, situación acotada, hace que eso se ha desarrollado y ha crecido un montón. Un poco analiza lo que está sucediendo. Claro, podríamos llamarlo que es la parte de cálculo de la inteligencia artificial, lo que analiza, ¿no? Entonces, lo que se le permite, o sea, para lo que se usa esta inteligencia artificial débil es para programarla. Vos la programás para que haga algo. Y ese algo lo va a hacer siempre, y lo va a hacer siempre bien. ¿Por qué? Porque va a probar y comprobar y recontra comprobar. Hasta que recopila el dato que necesita. Mira, les voy a tirar un dato. Los PCR que se hacen, por ejemplo, en este caso que se hace con el coronavirus, se hace PCR por un montón de cosas, no es algo nuevo. O sea, el PCR es un análisis que se hace un montón. Utiliza este tipo de inteligencia artificial, porque lo que hace es comparar el segmento de ADN con el reactivo, digamos, con lo que se prueba, o sea, la prueba que le toman al humano y la prueba que se toma desde la máquina, se compara consigo misma billones de veces. Claro, que si lo tuviera que hacer una persona tardaría muchísimo. Lo tuviera que hacer una tiempo. persona sería incalculable. Entonces, esto, por ejemplo, acá lo dice, se usa mucho para el diagnóstico médico. O sea, o se usan, por ejemplo, para los bots de videojuegos. Los bots de videojuegos que a lo que ven reaccionan. Bueno, eso es la inteligencia artificial débil o estrecha. El nivel 1 de inteligencia artificial. Necesita acordar el counter. Sí. Bueno, espero... Estúpida inteligencia artificial. Esos bots. Sí. Bueno, con esto nos vamos abriendo el panorama a lo que es la inteligencia artificial y nos permite entender un poco cómo funcionan esas cosas que vemos que se hacen de manera automática. O sea, esas cosas que son repetitivas, que hacen siempre lo mismo. Aprieto un botón y reacciona de tal manera, me muevo hacia allá y reacciona hacia otra manera. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia que se mueven, que siguen el movimiento, lo hacen bajo una inteligencia artificial. Claro.
estrecha. ¿Por qué? Porque no le serviría una capacidad de aprendizaje. Porque ¿qué es lo que podría aprender una cámara? Cómo se manejan los movimientos, pero, o sea, ¿a qué nivel tendría que gestionarlo? No es necesario. Seguimos. Número 2, nivel 2, inteligencia artificial general, muchísimo más ambiciosa que la inteligencia estrecha. ¿Por qué? Porque permite resolver tareas intelectuales resolubles por un ser humano. Es decir, es multitarea, piensa, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo para resolver un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que tiene que resolver un problema, ¿no? Nosotros dijimos que la inteligencia artificial estrecha solamente toma los datos que vos le ingresás y con eso lo hace, o los datos que toma. Ahora, la inteligencia artificial general va a un nivel más, porque vos tenés un problema más complejo. Yo hablo en términos de problemas porque hagamos de cuenta que estamos hablando de una computadora que resuelve cosas. Mira, una de las cosas, uno de los programas que yo utilizo, que es el Photoshop, utiliza inteligencia artificial. Claro. Porque antes vos para cortar una persona o algo, por ejemplo, querés hacer el borde de una persona en una imagen, lo tenías que hacer manualmente. Hoy pones seleccionar sujeto, cliqueas un solo clic y el programa identifica la persona y te lo recorta perfectamente, más menos, que uno después por ahí le tiene que dar un retoque, pero es casi perfecto el corte que hace. ¿De qué? De manera inteligente. Reconoce qué es persona y qué es pared o qué es fondo. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Y eso es inteligencia artificial general. Les voy a leer algo que dice acá en el informe y que, bueno, también va a la relación. La inteligencia artificial no lo pensemos en términos de si supera o no supera la inteligencia humana. Porque la inteligencia artificial fue creada por los humanos y está dominada, por así decirlo, por los humanos, y es así como funciona. Lo que pasa es que tiene otro tipo de limitaciones que no son las mismas que la de la persona. Entonces, la inteligencia artificial general, y todavía no llegamos a la fuerte, pero la inteligencia artificial general es sorprendente, porque no solamente es un solo núcleo de inteligencia, sino que es una suma de un montón de inteligencias débiles, como las llamamos hoy, o estrechas, y también generales. ¿Qué tiene lo voy a leer? Dicha inteligencia artificial general es capaz de realizar juicios y de razonar ante una situación de incertidumbre a partir del aprendizaje y el entrenamiento, además de comunicarse en lenguaje natural, planificar o aprender. Una inteligencia artificial funcionando es capaz de predecir. Por eso, por ejemplo, nuestro celular tiene inteligencias. Si vos tenés un móvil Android, tiene inteligencia artificial general. ¿Por qué? Porque si el día está lindo y vos sos una persona que sale a correr habitualmente, cuando te levantes a la mañana, tu celular, como sabe que vos salís a correr, porque vos le das esa información a él, te dice, hoy va a ser un buen día para salir a correr. Entonces eso es previsor, está planificando. Y no solamente eso, sino que aprendió de vos. Porque aprende tus rutinas, aprende lo que vos haces habitualmente. ¿Cómo lo usa Mercado Libre? Claro. Mercado Libre, eso es lo mismo. Tu Ford Sierra te está esperando. Claro, porque vos empezás a buscar cosas y eso se empieza a entrelazar. Entonces son muchas señales débiles o inteligencia artificial débiles que se mezclan y son capaces de realizar juicio y razonar. Por eso digo esto de razonar. Tipo, o sea, si yo veo que si mi buscador todo el día estoy buscando Ford Sierra, no, digo, lo busco, esta inteligencia artificial es capaz de razonar, decir, este tipo le interesa, vamos a mostrar oportunidades de compra. Entonces, vos fíjate a qué nivel ya creció de solamente resolver problemas a emitir un juicio. O sea, ¿qué sería emitir un juicio? Decir, a esta persona le interesa esto. No hay otra. Y esta cosa no le interesa, entonces no se la mostremos más. Claro, ¿para qué le va a mostrar una computadora si el loco está interesado en...? Claro, viste, no sé, ¿para qué le va a mostrar un par de zapatos si hace, no sé, estás buscando zapatilla deportiva? No, entonces diferencia. Y aprende a través del entrenamiento. O sea, aprende de sí mismo. Si vos, por ejemplo, decís, bueno, qué sé yo, esto que decíamos, aparecen zapatos, y vos cancelás el anuncio de los zapatos, llega un momento que aprende, decís, pará, no le mostremos más zapatos porque realmente no le interesa. Está interesando. No, esto en términos de computadora, por supuesto que esto se lleva mucho más allá en un montón de disciplinas y es mucho más acotado en otras. Pero, por ejemplo, si a una inteligencia artificial de este tipo la ponen a resolver un test de IQ, viste que los test de IQ te muestran un montón de imágenes que vos las tenés que relacionar, las tenés que... la inteligencia artificial es sumamente precisa. No le va a errar, no se va a equivocar nunca, siempre va a elegir la correcta. ¿Por qué? Porque hace un análisis mucho más amplio que el del momento que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque no procesa la información de la misma manera que la persona la procesa. Que es ahí donde radica la diferencia entre la inteligencia tradicional y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solamente procesa datos, duro. Lo que ve, lo reproduce. Lo que ve, lo reproduce. Lo que ve, lo analiza. Esto que decías vos. Yo pongo la imagen y me corta el fondo. Ya sabe diferenciar a una persona de fondo.
O sea, sabe que eso es un fondo y sabe que eso es una persona. Entonces lo ve y lo recorta. Y así también comete errores. Porque a veces te va a cortar un pedazo de la persona y dice, para, le corto un dedo. Es decir, lo que pasa es que justo el Porque fondo de la asimila, cremita... asimila el tema de los píxeles. Claro. Los datos que tiene son los píxeles. Entonces, los mismos tonos, los mismos colores, los asimila y más o menos se va dando cuenta. Claro. Bueno, esos son los dos niveles de inteligencia artificial. Y después está el tercer nivel, que es más o menos eso una... es lo que nos van a conquistar. Es una teoría más que algo concreto. Bien. O sea, acá lo dice de la siguiente manera. Por la inteligencia artificial general, no es la inteligencia artificial que tanto nos vende Hollywood. No nos van a conquistar. A pesar de que recién te contamos que la en general es como re grosa y es re zarpada en un montón de sentidos, existe otro nivel que se llama inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte tiene un elemento distinto a la que nosotros veíamos anteriormente, que es lo que se llamaría un estado mental. O mejor dicho, ser consciente de sí misma. Ser consciente de que es un... ¿cómo lo puedo decir? Es un software pensante que sabe que piensa, que sabe que aprende, que sabe que... Ahora, esto es más ficción que real. ¿Por qué digo más ficción que real? Porque a términos prácticos no se ha logrado aún. Claro. Hay pequeños avances que simulan esto de la personalidad, que simulan esto del estado mental, pero no son estados mentales reales, no son estados de conciencia real. Son simulaciones. ¿Por qué digo simulaciones? ¿Por qué? Porque vos lo programaste para que el tipo... Claro. No tiene para que el tipo sea consciente. Entonces ya pierde esta esencia de ser autoconsciente, porque no es autoconsciente. O sea, alguien más lo hizo consciente, ¿no? Entonces, ahí en sí... No es Ultron. Claro, ahí se cae la teoría, no es Vision. Claro, no es Vision. No. Así que, bueno, y ahí empiezan un montón de cosas, porque tipo, se ha investigado un montón y se ha llegado tipo a límites, porque esto está muy regulado. O sea, ¿regulado en qué sentido? Las naciones o los lugares donde estas cosas se investigan y se preocupan por esto tienen un montón de leyes y reglas acerca de esto. Claro. Porque en qué momento estás cruzando el límite de jugar a crear una máquina o de jugar a crear algo más. O sea, hay un ente que regula estas cosas que está ahí. Sí, en todos lados. Es más, acá en Argentina me asumo que debe existir, pero que no debe funcionar porque no hacemos estas cosas. Claro. O sea, no hacemos. Me disculpo. Seguramente se hace y se trabaja en esto. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Claro. No lo sabemos porque no tiene difusión como tiene difusión otras cosas. Sí, como por ahí nosotros hablábamos recién de que sabemos que la NASA largó un cohete a... Claro, que sabemos que sabíamos de la misión de SpaceX a Marte y de la NASA, pero no sabíamos de las misiones China que pasaban de Emiratos Árabes. De Emiratos Árabes. Entonces, son cosas que por ahí no tienen la misma visibilidad, pero que no quiere decir que no estén. Claro. Y todo eso se regula. Entonces, bueno, resumiendo, el tercer estado de la inteligencia artificial es más teórico que práctico. No se alcanzó en su totalidad porque, ya te digo, tiene esta cuestión de que hacerle entender a una máquina que es una máquina termina perdiendo esta esencia de que sea realmente una inteligencia artificial fuerte. Ahora, ¿algo a temer? No, para nada. No nos van a dominar las máquinas, no, o sea... Bill Gates dijo, chico, es una mentira, no nos van a dominar las máquinas. O sea, él lo dijo en un momento y eso fue en su momento, estamos hablando de Bill Gates, una eminencia. Claro. En todo esto de decir, si Bill Gates dijo que las máquinas nos van a dominar, estamos re complicados. Pero la gente, o la prensa lo malinterpretó y siempre lo vendió como que iba a haber un robot caminando que iba a ser el nuevo presidente. Pero cuando Bill Gates lo dijo, fue sacado de contexto, porque lo que él decía en realidad es que íbamos a estar tan inmersos en un mundo de tecnología que la tecnología iba a pensar más que nosotros, que tampoco es bueno. O sea, nosotros tenemos que seguir siendo los seres pensantes. No puede ser dominante sobre mí mi celular, ¿no? Porque en realidad tiene que seguir siendo una herramienta para facilitar, pero no para quitar. Cuando vos no podés largar tu celular, el que te domina no es el celular, sino que te domina es tu ansiedad. Claro. Dato. No el celular. Dato. Así que bueno, así como muy por arriba, eso es inteligencia artificial. Ahora, preguntas. ¿Dónde se encuentran todas estas inteligencias artificiales? Bueno, en las calculadoras están este tipo de inteligencia artificial. La estrecha, la primera que decíamos, la que resuelve inconvenientes sencillos, existen en muchas máquinas de un montón de ámbitos, ya sea la medicina, también lo existe en la arquitectura, lo existe en la agronomía,
¿Por qué? Porque resuelven problemas más rápido que lo haríamos nosotros. Son De hecho, facilitadores. manejamos un montón de herramientas. Claro. Por ejemplo, ya entras a un Instagram que te reconoce la cara y te pone un sticker adelante, ya es una inteligencia artificial. Claro, bueno, los filtros de Instagram usan inteligencia artificial. Tu feed de Instagram se Reconocimiento mueve. de rostro. Claro, tu feed, lo que vos ves en tu inicio de Instagram, Claro. está regulado por una inteligencia artificial que conoce tus gustos, que conoce tus likes, tus guardados, tus enviados. Sí, lo mismo Facebook. Facebook También lo mismo. Las noticias que te muestra son las noticias que por lo general, porque no te muestra las noticias de los 13.500 amigos que tenés. Claro, primero, Muestra de lo segundo, que- no te muestra todos los anuncios que hay dando vuelta en internet, porque imagínate la cantidad de anuncios pagos que debe haber en internet. Claro. Y bueno, te los cruzás a todos, te cruzás a algunos. Porque eso está todo regulado, está pensado. Entonces, de esas cosas no se encarga una persona. No hay una persona atrás diciendo, le voy a mandar esto a Lucho. No, hay una inteligencia artificial que dice, bueno, esta persona que no sabe qué es Lucho, sino esta persona tiene estos datos, los cruzan con estos datos, son similares, pum, los mandamos. Entonces, ¿por qué digo esto de que no reconoce qué es Lucho? Hay una película, ¿no? De redes sociales. Sí, que no la vi. No, está buena porque te muestra la inteligencia artificial como si fuese una máquina de maldad. Claro. ¿Por qué? Porque el error de por ahí las inteligencias artificiales es que pasó y que bueno, lo tuvieron que regular, los de Facebook lo tuvieron que regular por las noticias falsas. Claro. Entonces que eso bueno es uno de los fails que también vamos a hablar más adelante. Sí. Pero tuvieron que regularlo porque era tanta la noticia falsa que andaba dando vuelta Claro. que vos al mirar una y enseguida ya esta inteligencia artificial, como viste una, te Claro. tiró otra. Claro. Y ahí te llenaste de noticias Bueno. falsas que... Dato. Adobe, el dueño de la plataforma de Photoshop y todo eso. Premiere, sí. Premiere, está desarrollando ya hace tiempo herramientas con inteligencia artificial que puedan detectar imágenes que hayan sido trucadas. Sí. Que puedan detectar. ¿Por qué? Porque deja una huella. O sea, cada vez que pasa por un software de edición queda una huella. Entonces están entrenando inteligencia artificial para poder detectarlo. ¿Para qué? Para combatir esto de las fake Claro. news, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo combaten la inteligencia artificial con más inteligencia artificial? Porque el problema no es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es acrítica, Claro. no tiene opinión. Lo único que hace es cruzar Recopilar datos. datos. Los datos que cruza, los cruzan, pum, revienta datos por todos lados. Entonces no es que dice, no, o sea, por esto como decís vos, una máquina de maldad. Ahora, hay una película muy interesante que que también está muy buena, que trabaja Johnny Depp, que se llama Trascendental o Transcendence se llama, que él es un amante de la tecnología y que el proyecto de él es hacer crecer la inteligencia artificial a un punto de que nosotros, o sea, de que los humanos y la inteligencia artificial trabajen como uno. Esto no es spoiler, esto sucede al comienzo de la película. Hay unos activistas que no quieren que eso pase, entonces intentan matarlo. Le pegan con una bala envenenada, o sea, con radiación, entonces el tipo no se muere al toque. Todos sus colegas siguen con el trabajo de él y pasan su conciencia a una inteligencia artificial. Y ahí comienza la película. Digo así como dato, Al final ¿no? se muere como y- entretenimiento. como entretenimiento. Muy alejado de la realidad, pero es un concepto, Claro, o sea, esto es distópico, ¿no? Es un concepto muy interesante de lo que podría suceder, Claro. que no va a pasar, pero son conceptos de ideas de las personas acerca de qué es lo que pasa con la inteligencia artificial. Claro, lejos de Android 18 y Android 19. Lejos de Dragon Android Ball. 18 y 19 de Dragon Ball Z, no tan lejos porque vimos que para las Olimpiadas de Japón estuvieron preparando un Mazinger Z de 23 metros de altura que se movía. Tremendo. Sí, muy bueno, sumamente funcional. Lo que pasa es que bueno, no llegaron a terminarlo para las Olimpiadas. No. Un garrón. Pero bueno, estaba bueno igual y funcionaba. Sí, ya lo pusieron a combatir contra Godzilla en cualquier momento. Así que bueno, así quiero ver resumiendo y esa a grosso película. modo, si estás escuchándonos por la 103.5 queremos saberlo, si estás en Twitch en redvisionradio.com, si estás a través de Instagram Live, queremos saberlo, mandanos un mensaje al 2284-544321, audios, mensajes, queremos escucharte. Lo que quieras. Una foto de lo que estás cenando. Sí, Vale. sería muy bueno. De hecho, invitarnos también. De hecho, invitarnos también, sí. No, creo que no se puede. Bueno. Bueno, pero podemos- O mandarnos. O mandarnos, me gusta. La foto. Sí, la foto y comida también. Pero bueno. Tremendo tiempo. Este programa sí que estuvo bueno. Estuvo bueno, Es estuvo bueno. lindo. Sí que bueno, tenemos un programa todavía para rato. tenemos, pero me gusta porque uno aprende con estas cosas, ¿no? Y saca mitos. Pero bueno, este momento no es el momento de hablar Yo de creo que mitos. uno de los
Claro, yo creo que uno de los pilares del Planeta Geek es perderle el miedo a la tecnología. Sí, sí. Lo que pasa es que hay mucha información falsa, hay muchas cosas. Y nosotros muchas solo cosas traemos raras verdad. De... Nada, también nos podemos equivocar. No, ni hablar. No soy una máquina. Pero... O sí. No sé. Soy una máquina, sí, máquina bestia. Máquina, bestia, animal, crack, ídolo. Pero está bueno porque hay gente que por ahí le teme a ese tema de... O por ahí tiene temor del futuro por esto, Claro, ¿no? Porque las también. máquinas nos van a gobernar. Tranquilos, vos no vas a estar en ese futuro. Porque falta bastante para que llegue. Tranquilo. Nah. Te puedo invitar a un gobierno superior a ese si te interesa. Así es. Estamos hablando del reino de los cielos. Amén. Bueno, vamos a hablar. Sí, ni hablar, porque por ahí la gente no entiende. Aceptar y cerrar. ¿Más tarde? Sí, más tarde. Estoy Bueno, Lucho, hablando pero con a mi mí compañero. esta parte me interesa. Me prometiste fails, me prometiste grandes fracasos de la historia de la tecnología. Yo quiero saber. Bueno, vamos a hablar de Vamos algo- por parte, dijo Jack. Vamos por parte. ¿Se acuerdan que tiempo atrás había celulares que... celular con tapita? Sí, por favor. Tremendo. Motorola Racer. Tenías uno de esos Nah. y eras el B3, me acuerdo, que era como... El Racer, sí, por favor. El Tenías- mejor, yo creo que fue el mejor celular con Sí, tapita. sí, tenías Yo tengo un amigo que lo tiene. B3. Brian, si estás ahí, mandanos una foto de tu ¿Lo B3, tiene? por favor. Sí, lo tiene. Wow. Lo tiene arriba del escritorio. Wow. Bueno, Samsung también sacó celulares con tapita. Y ahora hace poco sacó uno que se llamaba Galaxy Fold. Uy, el Galaxy Fold. La propaganda que le hicieron, yo me acuerdo que alguna vez acerca de ese teléfono, antes de que salga, y de la fortuna que costaba, $1.500. Tremendo. O sea, muchísima plata para un celular. Muchísimo. Hoy sigue estando y sigue siendo caro. ¿Cuántos Galaxy Fold se vendieron? No tengo ni idea, pero el problema fue que al segundo día ya empezaron a romperse. A romper, se quebraban. Exacto, ya el segundo día dice que había gente que que les quedaban la marca de la pantalla. A ver, para los que nos están escuchando y que no conocen lo que es el Galaxy Fold, es un celular que se pliega al medio, pero que cuando lo abrís es una pantalla completa. No tiene teclado de un lado, analógico, botoncitos, y del otro lado la pantalla, sino que queda todo pantalla, como si la misma pantalla fuera plegable. Entonces, uno de los primeros problemas que hubo fue que se rompían. Tal. Es más, Tengo un dato para vos. ¿Sabés cuántos Galaxy Fold se vendieron? ¿Cuántos? Desde su lanzamiento en 2019 y a lo largo del 2020 se vendieron más de 1,5 millones de Galaxy Fold a un precio de 2.000 euros. 2.000 euros. Wow. Bueno, la verdad es que se rompían. Un garrón. Siguiendo hablando de celulares, había el iPhone 4. Vieron que no se habla mucho del iPhone 4, no sé si se dieron cuenta, pero es como que no hay muchos. No hay muchos. No quedan ya muchos. No queda, obviamente hoy ya casi es obsoleto, pero realmente existió, pero lo tuvieron que rajar rápido. ¿Por qué? Porque le hicieron la antena en un lugar donde justo la mano lo tapaba. Cuando hablaba por teléfono, chao Entonces, señal. cuando vos agarrabas el celular ya con tu misma mano para sujetarlo, Claro. le estabas robando señal. Claro. Después que tuvieron que hacer, o sea, el error fue un error de diseño, un error re tonto, pero que fue tremendo. Yo tengo un fail. Tuvieron que hacer fundas especiales para conectar con otra antena. Entonces, para que vos, y las regalaban, o sea, Claro. iPhone regalando Claro, sí. por el error que cometieron. Nah, Sí, que hoy compramos un terrible. iPhone y no viene ni caja trae. No trae cargador. No tiene directamente. cargador. Qué cosa. Me dijiste que tenías uno. Tengo un fail. Yo tengo un fail vinculado al universo de los celulares. A ver. Que no lo googleé por ningún lado, pero estoy seguro que es un fail. Lo estoy buscando para que algo me... Sí, acá está, mira. Para que algo me respalde. Bien. Que es Windows Phone. El sistema operativo de Windows para celulares. Que yo Chau, conocí un chau, par. Había Dios. unos Nokia. O sea, Sí. tipo el Nokia eran los únicos que tenían el sistema operativo. Y encima eran gigantes. Porque Qué tipo, lástima. era tan incómodo el sistema operativo que necesitabas un teléfono muy grande. Así que nada, fue un fail. La Qué verdad lástima. que No funcionó. tenía el Nadie. menú inicio de Windows 10, no tenía Store, no le podía desinstalar aplicaciones, muy raras aplicaciones. Le podía Peor con el instalar. que salió con el Windows 8. Que no lo quería nadie, encima las tablets.
Todas un fracaso Windows total. Phone fue un desastre, no tengo ni idea de cuánto vendió. Yo sé que vendió un montón porque fue un golazo y dijeron, no, todos usamos Windows en la computadora, Windows en el teléfono, vuela. No, era pesado, era incómodo, se colgaba mucho, tenía muchas opciones con muy pocas funciones, terminó resultando un fracaso. Seguimos con los celulares. Un tremendo celular, la gama de los Galaxy, los Galaxy Note, ¿sí? De Samsung. Tremendos celulares, buenísimos, grandes, pero era como tener una computadora en tu celular, claro, en un tiempo donde recién por ahí uno tenía, no sé, apenas tenía pantalla a color. Bueno, estos celulares eran un caño. Claro. Bueno, el Galaxy Note 7, un re celular, en el 2016 Uy, me acuerdo. lo sacaron. Acaba de traer memorias a mí. Explotaban. O sea, ¿vieron esas imágenes que había de las camas incendiadas, las casas incendiadas a culpa de los celulares? Bueno, la gran mayoría fueron culpa de este celular. O sea, tanto que tuvieron que denunciar que no lo sigan fabricando. Claro. La verdad es que la culpa se la echan a la culpa. O sea, se lo atribuyen a estos incendios a un cortocircuito en la batería por problemas de diseño y soldadura. Claro, complicadísimo. O sea, justo la soldadura que daba a los conectores de la batería, claro, quedaba en un lugar mal ubicado, que hacía contacto con alguna otra parte del celular, claro, y se producía un incendio. Tremendo. ¿Qué tal? Bueno, otra de las cosas, hablando de explosivos ya, es las patinetas. ¿Vieron esas patinetas que te parabas y hacías un poquito para adelante y te llevaba? Uy, y te los traía cositos para acá? ¿Eso cómo se llama? No sé cómo dice, pero es hoverboard. Sí. Hoverboard, algo así. Bueno, obviamente captó la atención de un montón de personas por ahí por Era las navidades del re 2015, canchero. o Sí. sea, tenías eso, Estaba re era canchero. re pro. Bueno, la realidad es que las dejaron de fabricar porque también explotaban. Las baterías que tenían. Re complicado el tema de la presión. El tema es que se pensó como algo para andar tranquilo. Claro. Pero Y lo llevaban a nunca se pensó en que esto podría chocar contra una pared y explotar. Claro. Porque las baterías son baterías de litio, Claro, y obviamente es un material inflamable. claro. Como cualquier cosa que tenemos, o sea, nuestro celular también. Claro. Pero bueno, obviamente, en diferente manera. Sí, Pero sí. esto, para mover una persona de 70 kilos, tiene que ser una batería grande. Claro. Entonces, un pequeño problemilla. Bueno, hablando de transportes que no la pegaron y no funcionaron, que fue un gran fracaso, tenemos al Segway. ¿Quién no se acuerda del Segway? Por favor, lo pasaban en la tele todo el tiempo. Esa era cosa con un... A ver, lo necesito mostrar en pantalla. Por favor, necesito mostrar en pantalla para que lo vean. Esto que ven acá, aquellos que nos están viendo por... No, Dios querido. Eso es un Segway. Bueno, el Segway no la pegó. No se vendieron las suficientes unidades como se esperaba. Tenía muy poca autonomía. Era un golazo. Se lanzó en el 2006 y era tipo el golazo, porque era el único dispositivo la única cosa en la que te podías mover, que vos le podías conectar tu iPod. Entonces, tipo, le ponías tu iPod y podías escuchar música ahí. Pero no, la verdad que Qué va. el Segway tenía 40 kilómetros de autonomía y valía en su momento, en aquel momento estoy diciendo, en 2010, valía 4.500 euros. Tremendo. Bueno, hablando de transportes, ¿dónde quedó? Pam, pam. ¡Vuelve, Lucho! Oh, volvé. No, iba a leer otra vez lo mismo. Otra de las cosas, el iPhone 4 ya lo nombré, la televisión 3D. Uy, no. ¿Se eso acuerdan no la pegó televisión? nunca. existía nunca. No pegó No, para nada. para nada. Yo me acuerdo que tenía unos amigos que lo habían comprado y re contento, vamos a verlo. Un fracaso. Mal, la cabeza te quedaba a la miseria cuando mirabas. Sí, no, lo que pasa es que las gafas lentes. esas también. No, Estaban las activas y estaban las pasivas. O sea, te dolía la cabeza con pila o sin pila. Sí. Una porquería. Cargado o descargado, claro. Sí, fue terrible. Tremendo. Otra de las cosas, el primer smartphone de Amazon. También, malísimo. Amazon.
No la pegó nunca. Nunca, o sea, de hecho, invirtieron millones para Se llamaba Amazon Fire Phone. Amazon. Sí, Sí. Fire Phone. Sí, No, sí. invirtieron un montón de guita y nada. Pensaban que iba a ser un celular barato, pero no lo pudieron hacer barato y al final perdieron muchísimo dinero. Claro. Te tiro un dato. Amazon con ese teléfono perdió 170 millones de dólares. Tremendo. Después, hablando de transporte, esto es lo que iba a decir, ¿ves? Y se me fue ahí. Un software tramposo. En un momento, allá por el 2015, por ahí, que empezaron a hacer también los diésel electrónicos. Uy, estabas hablando de Volkswagen. Volkswagen, sí. Yo me acuerdo que fue... Sí, O sí. sea, no es que hablamos mentira, pero me acuerdo que fue algo grave Claro. mundialmente. Sí, sí. Porque obviamente tuvo juicios, tuvo de todo. ¿Qué hacían? Hacían un software que, como decíamos nosotros, el motor cómo anda, con inteligencia, ¿no? Claro. El motor capta los gases que salen Claro. y en base a eso tira más o menos combustible dentro del cilindro del motor. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacían? Estaba perreado, vendría a ser. Estaba Hablando en trucado. argentino, Sí, estaba estaba perreado. trucado. Entonces, al estar trucado, saltaban el Menos control, emisiones, claro. tiraba más emisiones, pero decía que tiraba menos. Claro. Entonces, contaminaba más. Claro. Entonces, Claro, eso en la Unión Volkswagen- Europea, claro, en la Unión Europea está regulado que los Ajá. coches no pueden tener No. más de cierta cantidad de emisiones. Y claro, cuando lo descubrieron fue sumamente impactante porque la cantidad de unidades que ya se habían vendido Volkswagen trucadas. sí. Bueno, no es que era un fallo, o sea, cuando pasó con los primeros pensaron que era un fallo de diseño, que no, qué sé yo, y cuando empezaron a investigar dijeron, No, fueron a Volkswagen, claro. le golpearon la puerta y dijeron, déjanos pasar. Y se encontraron con que era adrede. Tremendo. Después, algo que hablamos hoy temprano, las fake news de Facebook. Sí, de Facebook, perdón, no es de Facebook. Para Facebook. Sí, sino que personas con maldad en su corazón hacían Noticias falsas. noticias falsas. Entonces, esta compañía tuvo durísimas críticas y tuvieron que regular todo eso porque en un momento, por ejemplo en el 2016, el dato que tenemos acá, influyó en las elecciones de Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Por noticias falsas, como decir, no sé, no, tal el presidente electo o el Sí, postulado, postulado, tal cosa. no sé, sí, es infiel a su esposa, no Claro. sé, y entonces todos se lo creían. Sí, sí. Toma Entonces, licuado de cachorritos por la mañana. Claro, sí, todas noticias re falsas, Sí. pero que si uno no está en conocimiento, entraba como un caballo Claro. y nada, lo tuvieron que... Sí, salió mucho dinero eso. Me acuerdo que fue un juicio muy grande. Yo tengo una, por favor, déjame esta. Dale. Para mí. Yo creo que fue uno de los mayores fracasos de la historia, no solamente de la tecnología, sino en términos generales. Y lo sufrí en primera persona. Lo viví como un fracaso personal, incluso lo podría Bien, a decir. ver. Windows Vista, No, el peor sistema operativo. ya le erraron poniéndole, sacándole números, poniéndole palabras, ya está. Lo que pasa es que estaba el XP y luego salió Windows Vista. Cuando pusieron Windows Vista, no, fue un fracaso sumamente... lo que pasa es que, ¿cómo lo puedo explicar? Era un sistema operativo muy pesado para computadoras con muy pocos recursos. XP era muy estable, XP funcionaba bien, XP no necesitaba un sucesor. Nada. Así que incluso hoy hay computadoras que siguen funcionando con el sistema operativo de Windows XP y no funcionan con Windows Vista. Es más, una computadora que funciona con Windows 7, que es sucesor de Windows Vista, Windows Vista no le anda. No funciona. Windows Vista fue un fracaso. Lucho, te voy a meter Hay en un tantas terreno que a cosas. mí me gusta más. Hay tantas cosas para decir. Sí, pero yo te voy a meter en un terreno que a mí me interesa mucho Dime, a más. ver. El mundo de los videojuegos. Por favor, contanos. Yo sé que tenés preguntas, pero yo tengo grandes fails de los videojuegos. Yo quiero saber algo, porque realmente he escuchado mucho, no lo he jugado, me gustaría jugarlo, no lo he hecho, pero escuché acerca del Cyberpunk. Bueno, Cyberpunk 2077 Sí. tiene una historia muy particular. Está producida por uno de los estudios más grandes que existen, que es CD Projekt Red,
CD Projekt Red no tiene muchos videojuegos. No es grande porque tiene muchos videojuegos. Es grande porque siempre tiene joyas. Siempre tiene juegos espectaculares. Claro. Estamos hablando que CD Projekt Red es, por ejemplo, el desarrollador de los juegos como The Witcher. Toda la saga de Witcher es de CD Projekt Red. Y The Witcher 3 fue hasta este año fue el juego. O sea, este año lo derrotó otro juego. Ahora vamos a hablar cuál. Fue el videojuego con más premios en la historia. Con más de 350 premios al juego del año. Eso es de la desarrolladora de Cyberpunk 2077. ¿Cuál fue el error o dónde está el fail, por así decirlo? Porque Cyberpunk 2077 fue un fail, pero no fue tan fail. No solamente que vendieron la cantidad de unidades esperadas, sino que la superaron. No solamente recaudaron el dinero que esperaban, sino que lo superaron. Sino ¿dónde estuvo el fail? El fail estuvo en el hype. ¿Qué es el hype? Es la emoción de que el juego salga. El juego estuvo en desarrollo durante 11 años. Claro. Tremendo. Entonces, 11 años de desarrollo para un videojuego. Sí, y ya existían sucesores, o sea, existían predecesores, existían historias, existían novelas, existían series, o sea, había un montón de cosas de este universo. Entonces ellos tomaron todo eso, como por ejemplo The Witcher 3 también, eso es una saga de libros y Witcher salió de ahí. Bueno, más o menos hicieron lo mismo. Entonces había una manija impresionante porque hubo tantos años de silencio y de repente noticia. Entonces el tema pandemia fue un gran impacto al mundo de las desarrolladoras porque no tenía gente trabajando disponible, porque no podían ir a la empresa a trabajar, tenían que trabajar desde su casa. Claro. Y ellos tenían plazos que cumplir. Entonces ahí cuando el zapato empezó a ajustar. Ahora, yo voy a compartir una perspectiva. Cyberpunk 2077 cuando salió estaba lleno de bugs. Bugs muy malos, que tenían que ver con la jugabilidad. Era injugable. La primera versión de PC era injugable. Las versiones de consola eran injugables. Pero ¿qué es lo que pasa? Después lo empezaron a arreglar. La segunda versión de PC ya era estable. Listo. Ahora, no pasó con las consolas. Con las consolas tardó más y por eso también se comió toda la bronca. Sí. Pero les voy a recordar otros juegos que De también hecho, fueron fails. gente que pidió el reintegro. Pidieron el reintegro. Muchos. Sí, PlayStation lo sacó de la tienda. Claro. No, pero bueno, ahí hubo guerra de marketing y un montón de Claro, otras cosas ya que hay otros temas. Claro, eran otros temas que no tenían que ver con el juego en sí. Para aquellos que no saben cuál es el juego, por ahí lo pueden reconocer porque en uno de los personajes principales Sí. es Keanu Reeves. Que Keanu Reeves, para que no lo ubica por nombre, es el protagonista de Matrix, por ejemplo. Matrix, o de John Wick, también. Amo esa película. Claro, él es uno de los protagonistas del juego. Entonces, nada, a mi parecer, yo creo que Cyberpunk cumplió. No lo considero un fail. Tuvo errores como tiene cualquier juego. Un juego que fue un fail en su momento fue Assassin's Creed Unity. Fue uno de los peores juegos de Ubisoft. Juego muy conocido, juego muy polémico, juego injugable. Hasta hace muy poco que lo arreglaron, lo tuvieron que hacer de vuelta. Sí, era totalmente injugable por la cantidad de bugs que tenía. No, también, un juego que de ese juego no se quejaron tanto como Cyberpunk. Por eso te digo, o sea, tiene mucho que ver con el hype. Cyberpunk tuvo mucha... Tiene mucho que ver con el hype. ¿Qué pasa con la saga Assassin's Creed? Todos los juegos de Ubisoft siempre fueron catalogados como juegos bugueados. ¿Por qué? Porque Unity lo manchó de por vida. Assassin's Creed Unity era tan malo que manchó de por vida todos los juegos de Assassin's Creed y a toda la empresa Ubisoft. Igual tienen razón, porque siempre tuvieron muy llenos. Es buen juego. Son buenos juegos, pero por eso, para que un juego sea un fail, te tiene que pasar algo como el siguiente juego. A ver. E.T., el extraterrestre. No te la puedo creer. De 1982. Si te haces llamar gamer o alguna vez pasaste horas jugando a la computadora, conoces o has escuchado hablar de la historia de E.T. el extraterrestre. Se prepararon 5 millones de copias para que se venda este videojuego. Era el hype de la película E.T. cuando estaba E.T., E.T. una de las mejores películas de Spielberg para el mundo que entiende eso, yo no entiendo nada, pero fue como, tenemos que hacer un juego de E.T. Bueno, el juego de E.T. el extraterrestre fue el peor de la historia. Mirá, hay una historia verídica que el juego era tan malo que se enterraron miles de copias en el desierto de Nuevo México. Lo enterraban, no lo podían ni tirar porque era problemático ya. Sí. Fue uno de los peores, o mejor dicho, el peor fracaso en la historia de los videojuegos. Ahora, yo te voy a contar una parte de la historia que nunca te cuentan. Dale, a ver. El juego era efectivamente malo. Sí, ya está, no había nada con que... No había nada. Fue efectivamente un fracaso. Spielberg se llevó 25 millones de dólares por haber hecho el juego y los desarrolladores no ganaron nada. Pero Howard Scott, que fue el desarrollador del juego, solamente le dieron 6 semanas
para hacer el videojuego. Estamos hablando del año 82 y querían llegar para Navidad, porque querían regalar el juego para Navidad. Les recuerdo que este juego es un juego para la Atari 2600, una consola muy antigua, y era uno de los primeros juegos a color. Sí, entonces, por supuesto, en 6 semanas, que esa es la parte que nunca cuentan, pero bueno, definitivamente fue uno de los peores fracasos que... Yo me acuerdo de una consola que fue la Sega Dreamcast. Me acuerdo peor fracaso de Sega. También era como decir, no, Sega Dreamcast. Vos decías, no, va a ser un golazo, qué bueno. Porque era como la competencia de la Play, ¿no? Claro. O sea, estaban los que tenían la Play, salió la Play 2 y a la misma vez prometía una banda la Dreamcast. Sí, y al final nos salieron 4 o 5 juegos nada más para esa... Hay un catálogo muy amplio para Sega Dreamcast que tuvo muy poca difusión, pero que lo que pasaba era lo siguiente. Era tan poca la demanda que, por ejemplo, imagínate, nosotros acá en Argentina no llegaban juegos de Dreamcast. No llegaba, o sea, había 5, por supuesto, había 5 porque no había demanda. O sea, había para Japón, que era donde ellos estaban, que jugaban a la Dreamcast. Pero bueno, la verdad que el golazo fue la PlayStation. La PlayStation fue el golazo y entonces, nada, Dreamcast... sí, después de otras consolas como, como es la Cube, GameCube. Claro. Bueno, pero GameCube tuvo lo suyo, porque fue el salto de 16 bits. Más. Claro, de 16 bits a 32 bits. Te daba esa sensación, ¿no? Sí, era... Que tenía profundidad. Claro, fue un golazo, fue una de las... O sea, GameCube fue muy bueno. Lo que pasa es que pasó lo mismo acá. Acá no llegó, o sea, o si llegaba era muy cara. Valían fortuna. No era tan accesible como a PlayStation, porque Sony ya estaba instalado en Argentina. Cuando yo era chico, a ver, ya era un poquito adolescente y llegó la Nintendo 64, que, a ver, para nosotros que jugábamos Sega, que jugábamos Sony, te llegó una Nintendo 64 y no tiene nada que ver con los fails esto, pero el fails ahí éramos nosotros que éramos re pobres en ese tiempo, gloria a Dios, hoy ya no, pero en ese momento decir una Nintendo 64 y comprarte un cassette de eso era algo impensable, qué tremendo, pero se conseguía. Sí, se conseguía. Y de esto de Dreamcast, no. Otro fail que fue muy reciente, que todos lo deben, o si te interesan los videojuegos, lo conoces, fue el fail del personaje de Halo en Halo Infinite, que claro, prometieron Halo Infinite con una gran apartado gráfico para la nueva Xbox. Halo iba a ser, o es, mejor dicho, un juego exclusivo para la consola Xbox y para computadora. Entonces, ¿qué pasó? Prometieron un apartado gráfico imponente e impresionante por la gran capacidad que tenía la consola, y cuando sacaron los primeros gameplay era un desastre. La verdad que el juego se veía muy mal, se veía muy feo, y empezaron a comparar, claro, porque Halo de Definitive Edition, que era mucho más viejo, se veía mejor. O sea, juegos como Modern Warfare 2, mucho más viejo, o sea, muy lejos del 2020, de un juego del 2020, hablando de un juego de 2014, tiene una calidad sumamente superior. Entonces fue uno de los grandes fails del año pasado acerca de también videojuegos. Qué tremendo. ¿Vos tenés algo más para contarme? No, hay un montón de cosas que fueron fails, pero que no sé, que podríamos estar un año hablando de dispositivos como el reproductor de música de Microsoft, el Zune. También por favor. Fue un fiasco, fue como decir iPhone, pero de Microsoft, ¿no? Claro. Pero eran reproductores de MP3 con pantalla que no llegaron a ningún lado. Claro. Tremendo. Bueno, se nos agotó el tiempo igual. Y mira, estoy investigando a ver si encuentro algún otro así videojuego medio conocido que haya sido un fail, y el top 1 de todos es ET para la Atari 2600. El fail creo que estuvo con respecto a los juegos, una película de un videojuego. Uy, sí, que conocidísima. Que fue la de Sonic. Uy, sí. Que la primera versión de la película que salió no fue nada que ver al Sonic original del videojuego. Claro. Y de hecho la sacaron en el cine y en los primeros comentarios la malísima crítica. Dijeron, nosotros le vamos a ganar a los fans, y los fans no. Los fans no dieron brazo a torcer y dijeron, no queremos a este Sonic. No, nada que ver. Tuvieron que sacar la película y volverla a hacer con los nuevos gráficos de Sonic, con la nueva cara de Sonic. Y sí.
y volverla a presentar. Sí. Bueno, yo tengo otra. Que todavía no se estrenó. ¿Por qué todavía no se estrenó? Porque ¿Y ya tiene fail? No. la desestrenaron. Sí. La película de Monster Hunter, también una saga de videojuegos sumamente conocida, que por supuesto, ahora estoy muy ansioso porque sale una nueva ahora pronto, antes del final del 21, Monster Hunter Rise, un gameplay espectacular. Bueno, sin irme por el hype, hicieron una... ¿Qué es lo que pasa? Los personajes de Monster Hunter son todos asiáticos porque es de Capcom, son japoneses. Capcom. La protagonista de la película no es asiática y hay un chiste que hacen sí, hay un chiste que hacen la película fue producida por una corporativa norteamericana. Hay un chiste que hacen haciendo referencia a un chiste que se hace en la cultura, es como decir nosotros, qué sé yo, no sé, tirame algún dicho argentino, algo que no sé, algo sencillo, no se me ocurre nada en este momento. Ay, estoy bloqueado. Estoy bloqueado. Bueno, imagínense algo que solamente decimos los argentinos, que vos vas. Claro, imagínense algo que nosotros decimos como argentinos, que vamos a cualquier otra parte del mundo. En casa de Red, cuchillo de palo. Claro, que en cualquier. Exacto. Algo así, que en cualquier otra parte del mundo no tendría ningún tipo de sentido. Bueno, hicieron un chiste de algo así, como decir en casa de Red, cuchillo de palo, en la película. No hay tu tía. Claro, no hay tu tía. Y al público les disgustó un montonazo. Ay, Dios. Entonces la tuvieron que desestrenar. O sea, yo estaba en el cine. O sea, hicieron un chiste en inglés, pero Claro. que es un chiste japonés. Claro, porque Ni ¿qué pasa? chiste, Era un una- juego de palabras. Era un juego de palabras que en Claro. el idioma original tenía sentido, porque parecía que decía una cosa, pero significaba otra. No, esas palabras que parece, o sea, esto que digo, que haces un juego de palabras, que parece que decís algo, pero en realidad estás diciendo otra cosa. Pero claro, en inglés no sonaba así. Entonces que lo detestaron, dijeron no queremos, pum, nadie va a ir a ver la película. Las críticas malísimas la desestrenaron, cortaron la escena y la volvieron a estrenar. Próximamente, solo en cines. No. Sí, estrena ahora. Después de que en 2 arreglemos semanas. lo que hicimos. En 2 semanas, sí. Estoy muy expectante por ver Mortal Kombat. Yo no vi en el tráiler todavía. La verdad que no sé si tengo Nada, no te perdés nada. No, Pero- seguro que no. Estoy expectante, no dije que estoy. ¡Ah! Sí, sí. Pero tengo expectativa para ver el fracaso de Mortal Kombat. Yo tengo mucha expectativa respecto al capítulo final del próximo viernes de WandaVision. Ay, Chau. Listo. Nos vamos, nos tenemos que ir. Se nos terminó la hora. Gracias a Familia, todos. gracias, los amamos mucho. Queremos que nos acompañen el próximo martes, también 21 horas. Seguimos en contacto, nos seguimos viendo, seguimos queriendo que nos envíen sus mensajes, que se comuniquen Yes. por Instagram, que nos cuenten qué cosas les interesaría que nosotros charlemos, que les contemos, que preparemos, porque esto es para ustedes. Te recordamos también que nos podés ver en el canal de YouTube de Masivos. Sí, podemos. Y de Redivisión Radio a partir Y de de Redivisión. este fin de semana. Tremendo. Y nos puedes buscar ahí y poder ver otras cosas que hemos hablado de interés general que seguramente te pueden ayudar. Así que Lucho, nos vemos Pablo. el próximo martes 21 horas. Excelente semana. Adiós. Adiós.